Ese mar no nos está bañando a los latinoamericanos nada de tranquilos. Es de hecho la razón de disputas inconclusas entre tres países, Chile, Bolivia y Perú. La historia se arrastra desde que en 1879 Bolivia, en la Guerra del Pacífico, dejó de tener mar. Perdió puertos como Antofagasta y riquezas. El salitre de ayer y el cobre de hoy. Las razones se mantienen, las estrategias cambian. Hace unos meses, Evo Morales trataba de guatón a Alan García y el canciller de Perú decía que el mandatario boliviano era un gran demagogo. Evo molesto alegaba que la demanda presentada en 2008 por Perú contra Chile en La Haya iba a ser un obstáculo para que ellos recuperaran el mar. Alan replicaba que los bolivianos hace tiempo habían renunciado a las playas propias. Hoy, abrazos mutuos y se revive el acuerdo de 1992 llamado Bolivia Mar, que le da a La Paz una franja de 5 kilómetros con acceso al mar por 99 años. Todos tratando de acercarse a Ecuador, Chile recibiendo al presidente de Bolivia, retribuyendo la visita y agregando otra a Perú. Mientras se sigue profundizando la integración económica, en paralelo no son pocos los que piden más gasto militar, una prueba para las cancillerías y organismos multilaterales de la región en países que hablan el mismo idioma, pero que no logran entenderse del todo. Mar de problemas, sobre todo porque para el fallo de La Haya faltan años. ¿Cómo se vive a plazo? Hasta La Haya, ¿cómo? Y después de la sentencia, ¿qué? ¿Es cierto que este tribunal suele tratar de dejar en parte al menos contentos a todos y que por lo tanto Chile algo va a perder? Analizamos el momento político de estos tres países, los cambios aparentes o reales en sus posturas y las consecuencias regionales de estos conflictos en ¿En qué mundo vives? ¿En qué mundo vives? Con Mónica Rincón. Hola, bienvenidos a ¿En qué mundo vives? Vamos a hablar de tres países hoy, de Chile, Bolivia y de Perú, del mar, de los límites, en fin. Para eso nos acompaña una de nuestras panelistas habituales, Lucía Damet. Lucía, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Ella es doctora en Ciencia Política en la Universidad de Leiden en Holanda, fue directora del Programa de Seguridad y Ciudadanía en Flaxo Chile, trabaja en temas de seguridad y gobernabilidad en Argentina, Perú, México y Chile, es asesora del Departamento de Seguridad Pública de la OEA y también es directora ejecutiva del Consorcio Global para la Transformación de la Seguridad. Muchas gracias, Lucía, por estar con nosotros. Gracias a ti. Y nos acompaña por primera vez y lo vamos a seguir molestando a José Rodríguez Elizondo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Mónica, es un gusto. Difícil además resumirlo porque es abogado, escritor, periodista, crítico de arte, ha sido diplomático, columnista de La Tercera, también del periódico La Vanguardia en España, tiene como 20 libros publicados, fue el primer director del Centro de Información de las Naciones Unidas para España, fue embajador también de Chile en Israel, profesor honorario de la Sociedad de Estudios Internacionales en España, entre otras muchas cosas que podría decir de usted. A ver. Caricaturista. Ah, también es cierto, es verdad. Bueno, aquí vamos a tratar de sacar algunas caricaturas o tal vez utilizar otras para poder explicarle a la gente. Y lo primero que quiero preguntarle es este acercamiento de Perú a Bolivia. Yo lo decía en la introducción, la gente se olvida, pero estaban hace unos meses tratándose de guatón, de demagogo entre Alan García y Evo Morales. Así de dura era la cosa, con además desavenencias históricas. Mi pregunta es, ¿este acercamiento entre Perú y Bolivia implica que Perú hizo un gesto para la galería boliviana o implica que realmente está viendo un cambio de postura de Perú, que cuando dice nos vamos a hacer un obstáculo para la solución marítima de Bolivia, está diciendo, bueno ya, que Chile le dé soberanía por los antiguos territorios peruanos? Primero, Mónica, este tipo de desencuentros y abrazos e insultos es recurrente en la historia de Perú con Bolivia, desde el fin de la Guerra del Pacífico hasta la fecha. La única novedad en este momento es la presencia de un indio, de un autóctono en la presidencia de Bolivia y su mayor legitimidad política comparativa desde el punto de vista democrático. Y esto trajo la segunda novedad, que es la primera vez que públicamente un presidente boliviano insulta a un presidente peruano. Y que le dice públicamente tú acabas de decir, el Tratado de 1929, ojo, que ustedes no sean un obstáculo vía ese tratado para nosotros. Claro, es el primer presidente que le dice lo que los bolivianos saben todos, que tan responsable es Perú como Chile de la mantención de su estatus mediterráneo, como dicen ellos, o de la pérdida de su cualidad marítima.
por los avatares de la evolución política, hemos quedado al final nosotros como los únicos responsables ante Bolivia. Y la gracia de este presidente boliviano es que al final, un poco exasperado por motivos ideológicos, tal vez con Alan García, le lanzó eso de que cada día estás más gordo, menos antiimperialista y demataste a Chile solo para que yo no pueda tener salida al mar. Perfecto. A ver, entonces Lucía, tomando ese análisis también, ¿crees tú que hay un cambio de postura en Perú antes de ir a otras preguntas? ¿Estará dispuesto, ¿no?, a que pasen por antiguos territorios peruanos? Yo creo que hay hartas posibilidades en la interpretación de lo que está pasando. Hay un juego político del presidente. Probablemente en la Cancillería hay más de una opinión respecto a lo que está sucediendo. Opiniones que se van a ir fortaleciendo o perdiendo fortaleza a medida que pase el tiempo. Va a depender si Alan García se mantiene, si llega otro presidente. La posición peruana ahora, la posición del presidente, es una posición que yo creo que lo que busca es ganar cierto espacio, ganar ciertos amigos, vincularse bien con Bolivia. Al vincularse bien con Bolivia, establece una buena relación con Brasil también, pensando en el corredor bioceánico, y un poco desmarcarse de la situación del jugador principal. Ya, no necesariamente quiere decir que en el fondo Perú ya esté dispuesto a que por sus antiguos territorios que ahora son chilenos, les demos de parte de Chile soberanía a Bolivia. Ahora, a ver, Perú está bastante distante con Bolivia, como lo mencionaba históricamente además don José Rodríguez Elizondo, pero resulta que Chile estaba muy cercano con Bolivia, también por la relación personal de los presidentes Morales y Bachelet. La pregunta es, ¿hay más distancia entre Bolivia y Chile con la llegada de Sebastián Piñera, lo que podría acercar a Perú con Bolivia? ¿O Sebastián Piñera es capaz de un pragmatismo incluso mayor y que no se creciente esa distancia? Sí, solo con relación a lo anterior, no hay que olvidar que sí ha hecho una demostración simbólica Alan García al darle el puerto de Hilo, al decir que va a haber ahí una parte de la escuela naval, con lo cual ya la gente que vive en Hilo, el alcalde de Hilo salió a decir que él se enteró por las noticias, que esto no puede ser así. Ya empiezan a haber una serie de cosas en Perú, pero sí con ciertas demostraciones importantes del presidente. Difícil decir, porque Alan García hoy representa ideológicamente la derecha en Perú. Alan García no es el presidente de la estatización de la banca y no vamos a pagar más la deuda. Alan García es un presidente de centro derecha, que me costaría decir qué tan de centro derecha, más derecha o más centro que Piñera. ¿Cómo está entonces, se acrecienta o no la distancia en las relaciones entre Chile y Bolivia a raíz de la llegada de Sebastián Piñera, o es un pragmatismo incluso mayor? No, yo creo que las relaciones de los países espero que no estén tan vinculadas a las relaciones tan personales. Sin duda, Evo Morales no va a tener una relación cercana con Piñera a nivel personal, pero uno hubiera esperado, pensando de otra forma, que la relación entre Bachelet y Evo Morales hubiera sido la ideal, y no lo fue tampoco. Perfecto, entonces hay que esperar buenas demostraciones de civilidad, hay que esperar buenas demostraciones de vinculación en el vecindario, pero esto va a seguir siendo por un largo tiempo un tema. Ahora, uno se pregunta también, uno sabe cuál es el momento político de Chile, uno sabe también, puede prever cómo eso influya de una manera u otra en este escenario regional. La pregunta es, ¿cuál es el momento político de Bolivia y cómo puede influir en este conflicto que es de 3 países, no de 2? Claro que de 3 países. Y además, que tú lo digas, sí, siempre de 3, además, ojo, porque está el tema de la área y está el tema del mar, en todo tocamos todo. Que cae por su propio peso cuando estamos viendo lo que vemos, ¿no? Pero tú me decías que... El momento político de Bolivia, ¿cómo influye? El momento político de Bolivia es espectacular desde el punto de vista de este tema concreto. Simplemente porque fueron excluidos del mar por un tratado en 1929 por los 2 países. Leguía, presidente peruano, Ibáñez, presidente chileno, firmaron ese tratado sobre la base de que se iba a excluir a Bolivia del tratado y del acceso al mar. Era el espíritu del tratado del 29. Y cualquier solución tenía que contar, entre Chile y Bolivia, tenía que contar con la Avenida Perú. Digamos que para remachar esto hicieron esta formulación un poco alambicada de pedirse el visto bueno o recíproco. Y hoy día, peguémonos el salto hasta el año 2010. El excluido está manejando una agenda de 20 puntos con Perú, de 13 puntos con Chile, para fijar acuerdos sobre fronteras y sobre
límites sobre salida al mar. Incluso tiene la ayuda también internacional de Ecuador, además. Tiene una agenda consolidada de 30 y tantos puntos Bolivia y está siendo un poco el árbitro de una mejor posición con respecto a su acceso al mar. ¿Eso es suerte o es buen olfato político de Evo Morales? Yo me acuerdo de ese atleta que rompía récords a cada rato y que sus compañeros decían que era un suertudo, ¿no? Y él le respondía, mira, mientras más me entreno, más suerte tengo, ¿no? Yo creo que aquí hay método, ¿no? Hay método, un método histórico, la comprobación del fracaso reiterado de las macroaspiraciones, de las expectativas superlativas, ¿no? Pretender cortar a Chile, pretender soberanía sine qua non. Yo creo que precisamente la condición aymara de Evo Morales es precisamente su mejor representatividad democrática y posiblemente el que escuche a algunos buenos consejeros. Yo creo que los buenos consejeros están bastante identificados en la política boliviana, ¿no? Por lo tanto, no hay que mirar con sentido protector ni decir de qué tipo más suertudo es Evo Morales. Él ha sabido manejarse muy bien en las contradicciones de Perú y de Chile. Hacemos una pausa y al regreso vamos a conversar también qué tal han sido las jugadas de Alan García, que todos dicen que es un animal político en este tema. Lo conversamos al regreso. ¿En qué mundo vives? Con Mónica Rincón. Deportes, espectáculos, economía, salud, el tiempo, internacional. Toda la información que necesitas está en Canal 24 Horas, porque siempre es hora de noticias. ¿En qué mundo vives? Con Mónica Rincón. Continuamos en el ¿Qué mundo vives? Antes tenemos un tema con Lucía brevemente. Alan García hace una jugada que parece bastante inteligente. Él nombra a Rodríguez Cuadros, que era ni más ni menos el canciller de Toledo, que lo había criticado, que es enemigo político además de Alan García, y parece que eso también es una jugada astuta en su acercamiento con Bolivia. Alan García para mí es el político más astuto y más preparado que existe en América Latina. Es capaz de sacar conejos, gatos, perros, ratones de cualquier sombrero. Por lo tanto, hay que mirarlo también como uno de los grandes maquiavelos del continente. Y yo digo maquiavelo no en sentido peyorativo. Es un gran estudioso de Maquiavelo. Y por lo tanto, es capaz de hacer una jugada que yo creo que ningún presidente chileno es capaz de hacer. Nombrar a su peor enemigo en un cargo de confianza y de gran notoriedad política. Un diplomático peruano me decía a mí, lo nombró ahí para sacárselo de encima para que no molestara en Lima, porque Rodríguez Cuadros se había transformado en un incordio en Lima, era el más feroz crítico de la García. Perfecto, fue una buena jugada. Pero no era para sacárselo de encima, cumplió una misión que la estamos viendo ahora, porque enredó más todavía el panorama trilateral. Ahora, Lucía, ¿qué tanto ¿qué tan grande es la presión de lo económico, del factor económico para positivamente solucionar este tema? Por un lado el tema de la Haya con Perú para que se lleve por puertas separadas, por otro lado el de Chile con Bolivia y con Perú, y además en varios países que todos tienen necesidades y se necesitan unos a otros. Por ejemplo, en el tema energético, Bolivia parece que tiene 1/3 de las reservas de gas que creían en un comienzo, pero más allá de eso necesita mercados, Chile necesita energía, en fin, ¿qué tan grande es la presión del factor económico? Felizmente en ninguno de estos tres países hay ninguna hipótesis de conflicto, y lo que ha pasado en los últimos 20 años que se ha consolidado el intercambio económico, se han consolidado las inversiones. Hace la semana recién pasada el mercado único en varios países de América Latina, y la relación que hay entre Perú y Chile especialmente en términos económicos es muy fuerte. Todavía esa relación no ha tenido un impacto, que yo te dijese, sustancial y mantenido en el tiempo en términos de las relaciones políticas. La relación política, justamente por
por una serie de cuestiones internas, por ejemplo, la falta de apoyo que tiene el presidente Alan García en el sur del Perú, por ejemplo, los problemas internos que ha tenido Evo Morales en Bolivia, etcétera, etcétera. La ley de prensa, con el tema de la elección de los jueces. Las reelecciones, hay una serie de temas internos que hacen que aflore